La mesa más objetiva de la radio está en el informativo digital Colmundo. Uno de los temas que más importa y por supuesto mantiene todo el tiempo el ojo puesto y con el cual pues los bogotanos siguen en preocupación, otros seguramente tienen argumentos diferentes, pues es la seguridad. Muy amablemente a esta hora nos atiende el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, a quien le agradecemos su tiempo y su amabilidad. Secretario, bienvenido a Colmundo Radio. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta conversación. Bueno, arranquemos con ese llamado tan importante que usted le está haciendo, secretario, al Gobierno Nacional con respecto al presupuesto que pues se estaría reduciendo para Bogotá. Bueno, muchas gracias. No, mire, el presupuesto para Bogotá no es a lo que nos referimos en la conversación que tuvimos el fin de semana en el Sumapaz. Okay. Nos referíamos al presupuesto general de los recursos que se asignan para el sector seguridad y defensa. ¿Y por qué esa razón? Porque Bogotá, si bien asigna sus recursos propios de ciudad al fortalecimiento del sistema de seguridad y defensa, necesita de que el sistema de seguridad y defensa nacional sea vigoroso y trabaje de manera permanente en todo el territorio nacional y la periferia para que las amenazas no se fortalezcan y no lleguen a la ciudad. De hecho, ustedes recordarán que el señor alcalde Galán aumentó en un 60% los presupuestos de la ciudad destinados a la policía y a otras agencias de seguridad y defensa con miras al trabajo que se hace acá. Sin embargo, en el nuevo gobierno nacional, desde el inicio del mismo gobierno, la reducción de los presupuestos del sector defensa ha sido permanente y obviamente eso ha impactado tanto en las capacidades operativas como en la capacidad operacional de todos los entes. No solo en lo que tiene que ver con fuerzas militares y policía, sino también, y este año ha quedado en evidencia, la disminución de los presupuestos a entidades como la Defensoría del Pueblo, que juega un papel fundamental en la prevención de las violencias y de los asuntos que tienen que ver con los derechos humanos y en el apoyo y en la atención de procesos de judicialización que son vitales para la aplicación de la ley y para la lucha contra el crimen. Entonces aquí lo que estamos hablando es de los presupuestos nacionales que se derivan en un debilitamiento de la operatividad de la aplicación de la ley y que usted me dirá cómo se evidencia. Pues el ejemplo está en el Catatumbo hoy, en el Chocó, en Nariño, en el Valle del Cauca. Los mandatarios locales de todo el país están prendiendo las alertas sobre un deterioro acelerado de la seguridad, un fortalecimiento de los grupos ilícitos, mientras que los presupuestos del Sistema Nacional de Seguridad, Defensa y Justicia se debilitan progresivamente. De acuerdo, o sea, entonces la noticia también nos da ese punto de tranquilidad de alguna manera. Los rubros de economía para Bogotá están garantizados, están tranquilos en aras pues de esa necesidad que tiene la capital de atender todo lo relacionado con seguridad. Claro. Por ese lado no habría ningún inconveniente. Es la noticia entonces que podríamos estar entregando. Sí, pero es que es muy importante entender cómo es el sistema de seguridad, defensa y justicia en Colombia. Sí. Eso es un sistema que depende de la nación, en la que las autoridades locales se suman prestando apoyo en la medida de sus recursos para fortalecer ese esfuerzo inicial de la nación. Cuando el esfuerzo se debilita desde la nación, el esfuerzo local no alcanzará para poder dar respuesta a los desafíos. Entendido. Se lo pongo de esta manera. La cocaína que se produce en el Catatumbo y el oro que se produce ilegal en el Catatumbo, en esa absoluta debilidad de control territorial, de aplicación de la ley y de debilitamiento del crimen en esa zona, pues saca unas rentas que financian los delincuentes en Bogotá, que causan homicidios, que causan extorsiones, que causan hurtos. Es un solo sistema. Entendido. Por eso, si en Colombia hubiera otro sistema en el que la justicia, la defensa y la seguridad dependieran exclusivamente de las autoridades locales, pues solo deberíamos discutir sobre los esfuerzos que se hacen en lo local. No, si hay esfuerzos locales en cualquier ciudad de Colombia, incluida Bogotá, y esos esfuerzos no se corresponden por unos esfuerzos muy grandes del nivel nacional, el sistema va a ser fallido y en unos años vamos a estar en problemas muy grandes como las que ya vivimos en años anteriores. Secretario, gracias por la aclaración. Es el presupuesto general de la Nación, dejando eso ya claro. A propósito de la distinción que usted nos hace sobre el sistema de seguridad, defensa y justicia nacional y en torno a la labor misional de la Defensoría del Pueblo ante un eventual disminución en este gasto, ¿qué otras entidades también pueden verse comprometidas en su acción? Pues mire, nosotros estamos viendo, yo particularmente en las noticias y en las discusiones de las diferentes organizaciones, cómo se prenden las alarmas. El señor Procurador General de la Nación hace unas semanas también llamaba la atención
sobre la disminución de los presupuestos de esa entidad. La Procuraduría General de la Nación es uno de los principales entes que responden por los derechos de los ciudadanos, la Defensoría del Pueblo. El bienestar familiar está debilitadísimo en sus capacidades, y esa debilidad en sus capacidades, ¿en qué se traduce? En que no hay protección de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación necesitan muchos más recursos para que se aplique la ley. Ustedes me dirán, es que la gente está cansada de que la justicia no funcione. Bueno, venga, pensemos cuántos recursos está dando la Nación para fortalecer los sistemas de investigación que permita hacer que la impunidad disminuya sustancialmente. Esas son las discusiones que no se dan. Lastimosamente, las discusiones sobre crimen, violencia e incivilidades en el país se circunscribe a la discusión un poco sorda y ciega alrededor de unos números que suben o bajan, y no de las causalidades. La impunidad del país es rampante, y es rampante porque los jueces o los fiscales no quieren, no, es porque no hemos construido una capacidad real de investigación que haga que cualquier criminal que decida actuar contra un ciudadano sea castigado en estos momentos. Secretario, ya hablando, digamos, de las entidades locales, las entidades del distrito, que impactaría esa reducción del presupuesto, esas que trabajan articuladamente con las entidades nacionales, ¿cuáles serían? Y también recordemos en cuánto se redujo el presupuesto. No, mire, yo vuelvo y le insisto, las autoridades en el distrito se está aumentando el recurso. El año pasado, en el año 2024, a la administración que nosotros recibimos, la recibimos con apenas 8.000 millones de pesos para inversión en seguridad, convivencia y justicia. Eso fue lo que nos dejaron del gobierno anterior. En el año 2025 aumentamos los recursos disponibles para inversión de 8.000 a 152.000 millones. Lo que demuestra, entre otras cosas, varios asuntos. Primero, con el compromiso, la responsabilidad, la visión que tiene el señor alcalde Galán alrededor de la necesidad de fortalecer la seguridad, la convivencia y la justicia en la ciudad. Pero adicionalmente, que todos los desafíos que hemos enfrentado en el primer año en seguridad son el resultado de la desinversión de los 4 años anteriores. Nadie podría pensar que con apenas 8.000 millones de inversión en un año puede trabajarse en seguridad, y lo menos las inversiones que habían antes. Para que hagan un ejercicio mental matemático, 8.000 millones de inversiones, 1.000 pesos de inversión en seguridad por ciudadano en Bogotá. Así que parte de los desafíos que nosotros hemos enfrentado es reordenar la casa, buscar los recursos, fortalecer los recursos para poder emprender el camino de la recuperación de la seguridad. Así que en este momento no hay, en las entidades del distrito lo que están es aumentando de 8.000 a 152.000 millones de pesos la inversión en seguridad, una inversión que se destina a entidades como quienes: la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada 13, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, todas las entidades que están trabajando en torno a la seguridad. Entidades que obviamente tienen unos presupuestos nacionales que se están deteriorando y que desde el nivel local pues aportamos en la medida de nuestras capacidades. Secretario, yo me quiero ir por otro punto, por supuesto, hablando de seguridad, y es que a inicio del mes de enero, el concejal Julián Sastoque aseguró que 2024 fue uno de los años más violentos en Bogotá desde el año 2016. Quiero conocer cuál sería su respuesta, y de ser así, cuáles son esas estrategias que van a implementar este año. No, mi respuesta va en la misma línea. A mí me llama mucho la atención que estos mismas personas que hacen esos llamados de preocupación, que los comparto porque es la preocupación por la cual trabajamos todos los días, no solo miren el dato en particular y no el panorama ampliado de lo que pasa. La violencia que hemos tenido que enfrentar durante el último año fue una violencia que se articuló, que se estructuró, que se fortaleció durante los últimos 4 años de gobierno, que no hubo inversión y que hubo un crecimiento tranquilo, sin incomodidad de las organizaciones criminales. Cuando llegamos al gobierno anterior, en este gobierno, el primero de enero del año anterior, llegamos a golpear esas estructuras criminales que en los 4 años anteriores se fortalecieron, y cuando se golpean las organizaciones criminales, se desajusta el sistema criminal y la violencia como resultado aumenta. En el mes de septiembre del año pasado tuvimos el número más alto de homicidios durante el último año, 130, si no me equivoco, homicidios. Fue un momento muy difícil, y fue un momento muy difícil porque fue la reacción más dura del crimen en los enfrentamientos que había entre criminales. Pero le puedo decir con toda tranquilidad que desde ese mes a este mes nuestra tendencia es a la reducción permanente. Alguien también analizaba el mes de enero de este año contra el mes de enero del año anterior y decía que era superior, y que como el homicidio estaba superior. Pues claramente estamos recuperando de ese pico que se causó por aumento
aumentar en mayor medida la acción contra el crimen. Luchar contra el crimen tiene un costo y nosotros como sociedad no podemos amedrentarnos frente al crimen y la administración no se va a poner a amedrentar. Obviamente nuestro trabajo es no solo a recuperar la tendencia que se llevaba antes, sino adicionalmente a profundizarla, pero esa profundización solo es sostenible si desestabilizamos el crimen y si lo debilitamos. Así que sí, hay un número de homicidio superior, pero ese número de homicidio superior va a la baja desde hace 6 meses y adicionalmente es el resultado de que estemos a la ofensiva contra el crimen. Olvidan algunos de estas personas que opinan, como el señor concejal, sobre las condiciones del homicidio en este momento, que durante el gobierno anterior, en los 2 años que estuvimos encerrados en la pandemia, Bogotá fue la única ciudad del mundo donde el homicidio aumentó. Es de no creer que en un momento donde todos estamos en las casas el homicidio aumentara. Ahora estamos luchando contra el crimen y sabemos que tenemos la responsabilidad no solo de neutralizarlo, sino que los efectos de esa neutralización haga que disminuyan de manera sostenible sus efectos como el homicidio, la extorsión o el hurto. Secretario, y finalmente, agradeciéndole por supuesto su tiempo y su amabilidad con Colmundo Radio, hace algún tiempo se alertó sobre la llegada de varias bandas organizadas de violencia como parte del Clan del Golfo, se hablaba de los boyacos, entre otros. Sobre este tema, ¿ha avanzado la investigación, el tema de inteligencia y se ha contrarrestado un poco o finalmente no hay presencia de algunos de esos grupos aquí en Bogotá? En Bogotá no hay grupos armados organizados ni áreas campamentarias de esos grupos armados organizados. Bandas criminales y bandas delincuenciales hay hace mucho rato y se arraigaron de manera particular durante los últimos años. En el año anterior golpeamos 405 estructuras, capturamos más de 300 cabecillas o coordinadores y tuvimos más de 3.000 capturas con orden judicial. Sin embargo, eso claramente no resuelve el problema, eso requiere un trabajo sostenido, las organizaciones delincuenciales siempre buscan rearmarse y nuestro trabajo diario, las 24 horas del día, es la estructuración de la investigación criminal, la inteligencia y el trabajo en general de todos los organismos de seguridad y justicia para debilitar estas estructuras y no dejarlas crecer y golpear a aquellas que están posicionándose o que tratan de crecer. La lucha contra el crimen nunca puede parar. La lucha contra el crimen es sostenida y requiere una alianza entre los ciudadanos y las instituciones. Los criminales son más pocos, pero a veces se hacen ver más robustos y más fuertes, y es eso lo que no podemos permitir. Pues secretario, agradecerle inmensamente por su tiempo, pues estas palabras de alguna forma entregan una novedad sobre el tema de seguridad, también aclara algunos interrogantes o dudas que habían por ahí rondando, acompañarlo y pues aquí Colmundo Radio siempre abierto para escuchar. Sabemos que esta labor de la seguridad es muy, muy difícil teniendo en cuenta la situación que vive actualmente el país, pero confiamos en que la institución lo siga haciendo de la mejor manera. Un feliz día y muchas gracias. A ustedes que tengan una buena tarde y un buen almuerzo.